Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Sean ustedes bienvenidos a su programa del quehacer universitario. Mi nombre es Brandon Curiel y junto a Juliana Castro les haremos una cobertura maravillosa y detallada de lo que fue esta brigada universitaria UABC Contigo 2018. Juliana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, Brandon, y nada más y nada menos que nos encontramos en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, en donde se llevará a cabo la brigada universitaria 2018 UABC Contigo, pero nada más y nada menos que nos encontramos en Tecate, el pueblo mágico. Qué impresionante es esto. Hay que reconocer la labor tan impresionante que hacen todas nuestras facultades, pero sobre todo todos nuestros cimarrones con valores que están comprometidos a esta maravillosa brigada. Tengo entendido que es tu primera brigada universitaria, pero ya te maravillaste con toda la creatividad, el esfuerzo, pero sobre todo las ganas de querer ayudar de todos nuestros cimarrones. ¿Cómo te sientes de participar en esta brigada? Estoy muy contenta y muy afortunada de formar parte de UABC, ya que estarán participando, escúchalo bien, Brandon, facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, de Derecho, de Ciencias Químicas e Ingeniería, la Escuela de Ciencias de la Salud, así como otras facultades que estarán prestando servicio a toda la comunidad de Pueblo Mágico de Tecate. Y algo muy interesante que cabe mencionar es que estas brigadas se hacen desde el 2015. Hasta la fecha se han hecho 10 brigadas y algo que cabe destacar es que todos nuestros cimarrones con valores siempre están comprometidos por estas actividades. Y pues bueno, no los atañamos más, no les quitamos más el tiempo porque vamos a iniciar con esto que se llama Sensor UABC, temporada 13. Informativa CONACYT nos informa vía online que efectivamente hay rockstars con títulos científicos. Desde sus orígenes, un sinnúmero de mitos se han creado en torno al género musical llamado rock, pues los estereotipos que la sociedad ha impuesto sobre los músicos, la letra y los fans de este estilo persisten hasta la fecha. Sin embargo, algunos integrantes de bandas de rock mundialmente famosas han alcanzado el renombre no por su música, sino por sus logros en la comunidad científica. Greg Graffin es el cofundador y vocalista de la banda de punk rock Bad Religion, además de ser maestro de ciencias de la Universidad de California de Los Ángeles, con un doctorado en paleontología evolutiva por la Universidad de Cornell y una tesis doctoral enfocada en la biología de la evolución. Brian May, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos al pertenecer a la banda de rock Queen, construyó su propia guitarra que lleva por nombre Red Special y que ha dado el característico sonido de la banda por décadas. Se tituló en el Imperial College de Londres, tiene un doctorado en astrofísica por la misma universidad y pertenece actualmente a un grupo de científicos de la NASA. Tom Schools, guitarrista de la banda Boston, con una licenciatura y maestría en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, creó su propia compañía gracias a su preparación científica y técnica para desarrollar el equipo de sonido llamado Rockman. Milo Aukerman es vocalista de la banda de punk rock The Descendants, originaria de California. Tiene un doctorado en biología, así como un postdoctorado en bioquímica por la Universidad de Wisconsin, y sus investigaciones se enfocan en genética y biología molecular. Son algunos de los nombres de muchos artistas apasionados, demostrando así que el rock y la ciencia van más allá de los paradigmas convencionales. Yo soy María Chagoya y esto fue A Ciencia Cierta. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, como saben, seguimos con las entrevistas porque esta brigada está llena de personalidades pero sobre todo muy comprometidas en este tipo de cuestiones. El día de hoy nos encontramos con el doctor Luis Enrique Palafox, quien es director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Qué gusto tenerlo con nosotros, ¿cómo está? No, el gusto es mío, muchas gracias por la entrevista. Muy contentos aquí de estar apoyando la jornada UABC Contigo en Tecate. Perfecto. ¿Cuántos alumnos de su facultad están colaborando en
esta brigada? Tenemos 22 alumnos y 4 profesores participando en el laboratorio de análisis clínicos, por un lado, y también en un evento o en un stand donde los introducen al uso de las tecnologías de la información. Algo interesante es que nuestros cimarrones con valores tienen este compromiso social. ¿Qué función están haciendo nuestros amigos de ingeniería? Bueno, los alumnos de ingeniería están precisamente mostrando algunas aplicaciones que introducen a los niños desde primaria, aspectos como programación de computadoras. Sabemos que en el entorno regional y nacional hay una gran demanda de desarrolladores de software, pero hay que inducirlos a los niños desde temprana edad, y es por eso que decidimos emprender esta acción dentro de las jornadas. ¿Y nuestros amigos de ciencias químicas qué están desempeñando? Bueno, desarrollan una labor muy fuerte en el área de salud, desde la toma de muestra hasta los análisis clínicos, tanto de sangre y de orina particularmente, biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, exámenes general de orina, y todo para auxiliar en el diagnóstico médico. ¿Cuánto tiempo tiene colaborando en este tipo de brigadas? Bueno, es un esfuerzo institucional impulsado por el señor rector. Es la tercera jornada que se lleva a cabo en la área conurbada de Tijuana y en este caso ahora de Tecate. Sin embargo, nosotros semestre a semestre participamos en jornadas de salud, siempre tratando de apoyar a las áreas más necesitadas. Y ya tenemos muchísimos años, alrededor de 18 años, semestre a semestre, participando en jornadas, por ejemplo, en el Valle de San Quintín, donde nuestros alumnos de manera muy comprometida acuden allá con sus propios medios, en muchos casos, para auxiliar a la población en temas de análisis clínicos, pláticas de nutrición, por ejemplo, también. Y algo interesante es que tanto como nuestros maestros como nuestros cimarrones tienen este compromiso. Me encantaría brindarle la cámara y el micrófono para que invite a nuestra comunidad y sea partícipe de estas brigadas universitarias. Desde luego, creo que la universidad todavía tiene mucho más que ofrecer, más allá de estas jornadas, en todas las áreas, desde luego en ciencia y tecnología, en salud, en educación, y aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante, un esfuerzo integral en las áreas de humanidades y ciencias sociales, en las áreas de derecho, por ejemplo, en deportes, en artes, y pues invitar a toda la comunidad universitaria a aportar. Hay que recordar que la universidad, siendo una universidad pública, se debe a la sociedad y tenemos que devolver cuando menos un poquito de todo lo que la sociedad nos da como universitarios. Este es Sensor UABC, temporada 13. Y bueno, amigos de Sensor UABC, el día de hoy me complace presentarles al doctor Eduardo Serena Gómez, director de la Escuela de Ciencias de Medicina de Valle de las Palmas. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Con todos los ánimos en esta jornada. Muy bien. Como principal objetivo, ¿me podría decir cuál es el objetivo de la brigada universitaria y qué es la brigada universitaria? Pues bueno, este tipo de jornadas de UABC Contigo tienen la finalidad de la universidad acercarse a la comunidad como parte de la responsabilidad social que tenemos nosotros como universitarios y brindarles no solamente servicios de salud, sino también asesoría jurídica, actividades deportivas, actividades sociales. Es algo que la universidad ya ha venido haciendo desde años anteriores como parte de esta responsabilidad que tenemos hacia nuestra comunidad. ¿Podría decirnos en específico qué servicios se están prestando dentro de Ciencias de la Salud? En nuestro caso estamos en 4 áreas, en el área de psicología, de enfermería, odontología y medicina. En el área de psicología se está viendo desde atención de bullying, atención a parejas, atención familiar, en general trastornos alimenticios o todo tipo de asesoría psicológica. En enfermería se está dando pláticas de prevención, de control familiar, detección de hipertensión, diabetes y diferentes tipos de información a la comunidad sobre salud y nutrición. En odontología, odontopediatría se ve a los niños, a los adultos con resinas, extracciones simples, endodoncias, y también si necesita el paciente algo más especializado se le da información a dónde acudir y qué es lo que necesita. Y en el caso de medicina también consulta,
información, prevención, se está haciendo lo que es algunas evaluaciones y también tenemos el área de farmacia donde se les está dando medicamentos. Muy bien, toda una amalgama de información y de prestación de servicios y lo mejor que es para toda la comunidad, ¿no? Y bueno, amigos de Sensor UABC, agradeciéndole al doctor su valiosa información, continuamos con más y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. El día 26 de mayo nos dirigíamos a Tecate, en donde tendría lugar la 11ª Brigada Universitaria UABC. Contó con la presencia de estudiantes, docentes y visitantes que acudían a los servicios que se ofrecían en cada carpa. Y a dos a consulta, a los análisis. Venimos a servicio médico y a odontología. Dental. Ajá. Por medio de un volante. Me habló Miguel del DIF para informarme del evento. Por medio de anuncios que pusieron en las calles y pues aquí, pues en la comunidad, los mismos vecinos. Por los medios, por la XCT19. Algunas facultades que asistieron a esta brigada fueron la Facultad de Derecho, que ofreció asesoría legal e impartió conferencias sobre temas jurídicos. La Facultad de Medicina y Psicología ofreció consultas a las personas que acudieron a la brigada. La Facultad de Odontología realizó revisiones dentales a los asistentes. Mientras que la Facultad de Deportes, en conjunto con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, fue la encargada de poner a jugar a los niños y demás asistentes, con juegos como futbolito, trompo, tangram y completa la palabra. Sin duda, los estudiantes de las diferentes facultades de la UABC se esforzaron por atender a todas las personas que acudieron a esta brigada universitaria. Como pudieron ver, este fue un de visita diferente, en donde quisimos mostrar la importancia de servir a la comunidad. Por nuestra parte ha sido todo. Yo soy Ana Yancy Medina y yo, Ana Ortiz. Y recuerden vernos la próxima semana aquí en Sensor UABC, temporada 13. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, continuamos con las entrevistas en esta maravillosa Brigada Universitaria 2018 UABC contigo. Tenemos aquí a la doctora Alicia Persego Manzana. ¿Cuál es su cargo? Soy responsable de la Facultad de Odontología de Tijuana. Muy bien, perfecto. ¿Y por este lado? Lucrecia Arzamendi. Mi cargo es Coordinación de Formación Profesional y Vinculación, CISALUD, Valle de las Palmas. Doctora, ¿cuántos alumnos están aquí haciendo su labor? Están participando alrededor de 25 alumnos del área de odontología, pero en total de Valle de las Palmas venimos 42 alumnos con 8 docentes. Muy bien, y por parte de OTAI, ¿cuántos alumnos vienen y cuántos docentes? Vienen 20 alumnos de licenciatura, 2 pasantes y 2 docentes. Algo interesante de esto es que ya han estado uniendo esfuerzos, Campus de Las Palmas, Campus OTAI, y han hecho una labor increíble en las diferentes brigadas universitarias. Ustedes como docentes, ¿cómo se sienten saber que sus alumnos están ejerciendo esta labor tan increíble para nuestra comunidad? Yo creo que siempre, sobre todo la carrera que es nuestra, el programa nuestro es práctico 100%. Para el estudiante es mientras más trabaje, tendrá mucha mejor habilidad y
y sobre todo que se dé cuenta de cómo se encuentra la comunidad realmente, ¿no? Cómo hace falta los servicios odontológicos a toda nuestra comunidad. Entonces, creo que es muy formativo también el hecho de que participen los alumnos. Salir a campo para nosotros es sumamente importante porque ayuda a la terminación de la formación del alumno, sobre todo a darse al paciente y a saber las condiciones en las que esta gente se encuentra. Y también es muy gratificante trabajar las dos escuelas al mismo tiempo, que los muchachos se vean en una sola entidad y trabajando conjuntamente y que no hay diferencias. Creo que eso es sumamente importante. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, tenemos aquí estas dos maravillosas doctoras que son maestras, pero sobre todo están al servicio de la comunidad. Esto es Sensor UABC, temporada 13. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, gracias por seguir sintonizándonos en este su programa del quehacer universitario. El día de hoy nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Martínez Romero, quien es coordinador general de formación profesional y vinculación universitaria. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en Sensor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. El gusto siempre es nuestro y qué mejor que para nuestra comunidad universitaria que se mantenga al tanto. ¿Qué son las brigadas universitarias? Bueno, las brigadas universitarias de UABC Contigo es una actividad que vienen realizando diversas unidades académicas de nuestra institución en beneficio de la comunidad. Tiene un antecedente en las brigadas de la salud que se venían realizando desde la administración pasada. Y bueno, finalmente surgen desde luego de las brigadas que cada unidad académica ha realizado a lo largo de su historia. A lo largo de su historia, las facultades de odontología, de medicina, de enfermería, de derecho y las demás unidades académicas realizan brigadas por su cuenta y lo hacen de manera constante, de manera semanal. Algún día, bueno, finalmente surgió la idea de poder reunir todo este potencial, sobre todo primeramente en el área de la salud, y se hicieron las brigadas de la salud. Y en esta administración el doctor Juan Manuel Oseguera Hernández, nuestro rector, nos instruyó para que, bueno, pudieran agregarse más unidades académicas, incluso de diferente índole que lo que es el área de la salud. Y es así como se van incorporando unidades académicas como facultades de Derecho, de Deportes, de Artes, el Museo, Ingeniería, Humanidades. Y bueno, hoy en general estamos haciendo esta actividad a lo largo de todo el estado. Tenemos presencia en los tres campus. Y bueno, a la fecha nosotros hemos desarrollado de 2015 para acá 10 brigadas. Esta es la 11ª. En estas 10 brigadas en el pasado pues hemos atendido a cerca de 7,000 pacientes, brindado cerca de 17,000 servicios, atendido a más de 1,000 mascotas con el trabajo de 1,828 alumnos, de 454 maestros. Y bueno, este inicia en Mexicali. En Mexicali hemos estado en el área de Puebla, en Ángeles de Puebla, en Valle de Puebla, en la Colonia Solidaridad, en la Colonia Luis Donaldo Colosio, estuvimos en Santorales, estuvimos en San Felipe. En lo que es el área de Tijuana, Tecate, Rosarito, pues hemos estado en la Colonia El Niño, estuvimos en la Gran Tenochtitlan, estuvimos en Villas del Campo y en Ensenada ya estuvimos en Maniadero. En esta ocasión, en este semestre estamos iniciando con esta primer brigada aquí en la Colonia Luis Donaldo Colosio de Tecate. El próximo sábado, 2 de junio, estaremos en Centro de Desarrollo Humano Integral del kilómetro 43 Guadalupe Victoria. Y posteriormente, dentro de 15 días, estaremos en la unidad deportiva de la Colonia Salvador Rosas Magallón en Ensenada, de suerte tal que, bueno, venimos trabajando en cada brigada, pues nosotros trabajan poco más de 100 alumnos, 30, 40 maestros y bueno, atendemos cientos de personas. En algunas ocasiones son 400, 500 personas, en ocasiones como la anterior en Villas del Campo fueron 952 personas. Obviamente, dependiendo de la zona y de la densidad de población, es la cantidad de gente que atendemos. Aquí trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde atendiendo, y como pues ya tenemos una afluencia importante de gente, pero todavía falta, pues vamos iniciando, prácticamente es temprano y la gente sigue llegando. Doctor, algo interesante que debería de saber nuestro público es ¿cada cuánto se hacen estas brigadas? Hacemos las brigadas cada semestre. Cada semestre, bajo este formato, cada semestre, pero no hay que olvidar que de cualquier suerte nuestras unidades académicas siguen trabajando de manera constante, es decir, las facultades de Medicina,
medicina, odontología, derecho, humanidades e ingeniería siguen trabajando de manera constante semanalmente. La característica de esta brigada, que es una macrobrigada donde en un día coinciden, ¿sí? En un día, en un lugar y a una hora coinciden pues las diversas unidades académicas. Entonces aquí la gente puede venir y puede recibir diversos servicios, e incluso de diferente índole. Puede estar con el médico, con el dentista, puede ir con el abogado, puede ir con el psicólogo, porque están aquí la mayoría de unidades académicas que conforman la universidad brindando servicios. Esa es la característica. Pero el trabajo de brigada de la universidad es continuo. Y bueno, pues amigos de Ascensor UABC, ya tuvimos aquí al doctor Miguel Ángel Martínez Romero, quien es coordinador de formación profesional y vinculación universitaria. Le agradecemos enormemente que nos haya invitado a este magnífico evento y pues bueno, esperemos y vengan muchísimos más. Bueno, muchas gracias Ascensor UABC por dar esta difusión. Y bueno, aprovecho para invitar a las personas que estén pendientes. En Tijuana, seguramente en 5 meses, 6, vamos a estar en la siguiente brigada. Tenemos que decir dónde va a ser, pero seguramente en algún lugar del campus Tijuana donde nos ocupen, ahí estaremos presentes. Esto es Sensor UABC, temporada 13. Y bueno, amigos de Sensor UABC, continuamos con esta subtemporada número 13 y el día de hoy me complace presentarles al doctor Héctor Jaime Macías, director de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Director, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien, ustedes también. Muy bien, ¿podría platicarnos a todo nuestro público televidente qué es la Brigada Universitaria y cuál es su principal objetivo? Sí, cómo no. La Brigada Universitaria es un proyecto de vinculación que la universidad tiene precisamente para establecer una relación más directa con la sociedad, sobre todo con los sectores que podríamos decir están en desventaja. Esta brigada surge como un aporte que la universidad intenta realizar a través de diversos servicios de salud, educativos, de las distintas áreas que componen a la universidad, y que con ello pretendemos también que nuestros estudiantes pongan en práctica no solamente sus conocimientos, sino también el marco valoral a través del cual están siendo formados en la universidad. Claro, otra de las cosas importantes, sabemos que hay un proceso de selección para aquellos alumnos que van a venir a prestar servicio. ¿Cómo es que se seleccionan a los alumnos que van a venir? En el caso nuestro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos que participan en estas brigadas realmente ya lo están haciendo en otros proyectos muy similares, concretamente en uno que se llama Humanidades en la Comunidad. Nosotros desde hace aproximadamente 6 años prestamos servicios educativos a sectores en desventaja social en comunidades como Valle Verde, en Terrazas del Valle, en centros comunitarios de colonias que requieren la atención y el servicio. Y ahí participan estudiantes de las 8 carreras que tenemos en la facultad, los sábados principalmente, ofreciendo, por ejemplo, servicios de asesoría en matemáticas, asesoría pedagógica, promoción de lectura, uso de tecnologías, redes sociales, en fin, toda una serie de servicios que hacen que nuestra presencia sea permanente y sobre todo que haya un espacio para que nuestros estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos y refrendar este compromiso con la sociedad. Servicios que al final de cuentas les ayudan para próximos a egresar en su campo laboral, ¿no? ¿Cierto? Claro que sí. Por un lado es el afianzamiento de esos conocimientos, pero por otro lado también subrayar la importancia que tiene este acercamiento con la sociedad. Creo que también se trata de que ellos desarrollen esta sensibilidad social a la vez que ponen en práctica sus conocimientos. ¿Cuántos años ha participado la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en este tipo de brigadas universitarias? En esta brigada es la 3ª edición aquí en Tijuana y en las 3 hemos participado. Excelente. ¿Algún mensaje que le quiera dar a todos los alumnos cimarrones y en especial a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para que se interesen en este tipo de eventos? Sí, creo aprovechar para invitar a todos y cada uno de nuestros estudiantes para que se acerquen y conozcan más acerca de este proyecto, pero sobre todo invitarlos a participar. Así es, muchas gracias por su participación. Nos quedamos con esta valiosa invitación a todos los cimarrones. Continuamos con más de Sensor UABC, temporada 13. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación General de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, invitó a la comunidad a participar en la Brigada Universitaria
contigo, con la finalidad de fomentar estilos de vida saludables, crear una cultura de prevención, autocuidado, sensibilización en materia de salud que le permitan disfrutar de una mejor vida. Somos de medicina. Pues nuestra carrera está ofreciendo ahorita lo que es consulta y farmacia, pero pues también en otras carreras se está ofreciendo lo que es el servicio dental, servicio de psicología y todas las carreras afines. Pues básicamente es como llegar a la población, así como también a nosotros acercarnos un poco más a las personas, y pues sirve que nos damos cuenta de cuáles son las necesidades y problemáticas que tiene cada comunidad. Programa del cirujano dentista de Tijuana. Venimos prestando servicios de prevención, damos técnicas de cepillado, selladores a los niños, obturaciones, restauraciones y extracciones. El propósito de todo esto es dar a conocer a la comunidad, a la sociedad, los servicios que presta la Universidad Autónoma de Baja California. Nosotros somos de la carrera de químico farmacobiólogo. En este momento estamos ofreciendo el servicio de análisis de orina, el examen general de orina, también el tipo sanguíneo, y el día de ayer vinimos a la toma de muestra de sangre para hacer un examen sanguíneo de fórmula roja y química sanguínea. Nuestro propósito es venir a ayudar a la comunidad de Tecate para que pueda pasar con el médico y con los resultados del laboratorio pueda diagnosticar alguna enfermedad. Somos de teatro. Talleres para los niños, actuación, música, improvisación, obras de clown. Lo que queremos los niños es que tengan un rato de diversión, puedan jugar, puedan ser libres, hacer algún tipo de ejercicio, dibujar, ver obras. Se ofrecieron servicios gratuitos de salud, orientación psicológica y en adicciones, estimulación temprana y habilidades sociales, asesoría jurídica, entre otros. Los panaderos hacen roscas y rosquitas porque usan sus colitas. Bueno, amigos de Sensor UABC, Brandon, lamentablemente hemos llegado al final de esta programación, pero no sin antes agradecer a todo nuestro público televidente por seguirnos domingo tras domingo y por hacer posible esta programación. La verdad, Brandon, me siento afortunada de poder haber estado cubriendo este gran evento de la Brigada Universitaria UABC contigo en Tecate, Baja California. Como te repito, me siento muy afortunada porque las diferentes facultades estuvieron brindando servicios totalmente de excelencia, pero a todo el público y en especial a mí nos gustaría saber, Brandon, ¿cuál fue tu parte favorita de todo este gran evento? Yo la verdad debo reconocer la labor tan impresionante que hacen todas nuestras unidades académicas que están comprometidas con nuestra sociedad. Primordialmente felicitar a todos los cimarrones con valores que están al pie de la letra haciendo lo que hacen las brigadas universitarias, que están cerca de nuestra comunidad, en esas comunidades desprotegidas, pero sobre todo la responsabilidad de nuestros maestros que constantemente, semestre tras semestre, realizan este tipo de actividades. Y bueno, primordialmente hay que reconocer la gran calidad que tienen nuestros estudiantes que están estudiando, vaya la redundancia, pero sobre todo están profesionalizándose en este tipo de brigadas. Y bueno, pues Juliana, dile a nuestro público televidente dónde nos pueden ver y dónde nos pueden seguir. Claro que sí, Brandon, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, tal como Facebook, Instagram y nuestra plataforma oficial de YouTube. Asimismo, tú tienes algo que importante que decirnos, Brandon. Asimismo, les recordamos que todos los domingos en punto de la 1:30 p.m. nos pueden ver por Síntesis TV, el canal oficial del programa de Sensor UABC, y también en su repetición los días miércoles a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos haya sido de su agrado este programa, pero sobre todo que reconozcan esta labor tan impresionante que hacen las brigadas universitarias UABC Contigo 2018. Y bueno, Juliana, ya se acabó el programa, hemos llegado a nuestro final y pues nos tenemos que despedir de nuestro público. Y bueno, recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13.